Su ex la acorraló en un restaurante lleno de gente. Desesperada, se escondió debajo de la mesa de un extraño y susurró, «Por favor, finja que soy suya». El extraño la miró con ojos fríos y oscuros y sonrió. Era el jefe de la mafia al que todos temían, y acababa de reclamarla delante de todos. Los tacones de Elena chasqueaban contra el pavimento mojado mientras corría, su aliento saliendo en ráfagas que le quemaban los pulmones. Detrás de ella, la voz de Ricardo atravesó la noche de la Ciudad de México como una cuchilla. No puedes esconderte de mí, Elena. Eres mía. Ella no miró hacia atrás. Mirar hacia atrás era la forma en que siempre la atrapaba. Con esos ojos que antes prometían amor, pero que ahora solo contenían rabia. Su teléfono estaba muerto, la llave de su apartamento perdida en algún lugar durante la lucha, y el frío aire de octubre le mordía la fina chaqueta. Solo sigue corriendo, encuentra gente, encuentra luces, encuentra cualquier lugar menos aquí. El centro de la ciudad ardía adelante. Restaurantes, bares, gente con abrigos caros riendo mientras bebían vino. Seguridad en número. Empujó más fuerte, ignorando la ampolla que se le formaba en el talón, ignorando las miradas curiosas de las parejas en la acera. Los pasos de Ricardo sonaban cada vez más cerca. Esta vez trajo amigos. Pudo escuchar al menos otros 2 pares de botas golpeando el concreto. 3 contra 1. Como siempre, necesitaba refuerzos para sentirse un hombre. Un restaurante apareció a su derecha. El Rincón de Aurelio. El nombre brillaba en una elegante letra dorada. A través de las ventanas vio manteles blancos, copas de cristal, hombres en traje. El tipo de lugar que Ricardo nunca podría pagar, lo que significaba que tal vez, solo tal vez, no la seguiría adentro. Irrumpió por la puerta. El anfitrión dio un paso adelante, su sonrisa profesional vacilando. «Señorita, tiene...» La palabra salió rota. «Por favor, está justo detrás de mí». Los ojos del hombre se dirigieron a la ventana, donde apareció el rostro de Ricardo, retorcido de furia. La comprensión brilló en las facciones del anfitrión, pero antes de que pudiera responder, Ricardo abrió la puerta de golpe. «Elena, afuera». Ahora, la voz de Ricardo era engañosamente tranquila, la voz que usaba justo antes de que las cosas se pusieran feas. Sus 2 amigos lo flanqueaban, con las manos en los bolsillos de sus chaquetas. Tony y Marcos los reconoció, chicos de la construcción con los que Ricardo bebía, chicos que pensaban que golpear a las mujeres era simplemente mantenerlas a raya. Elena retrocedió, escaneando el restaurante. La mayoría de los comensales seguían comiendo, expertos en el arte de la indiferencia urbana. Pero hacia la parte de atrás, en un reservado semicircular que dominaba toda la sala, estaban sentados 3 hombres que no ignoraban nada. El hombre del centro se erguía como un rey que contempla su reino. Cabello oscuro peinado hacia atrás de un rostro que podría haber sido tallado en mármol, todo ángulos afilados e inteligencia fría. Su traje probablemente costaba más que el coche de Elena. Observaba la conmoción con el interés desinteresado de alguien que analiza un movimiento de ajedrez. Frente a él estaba sentado otro hombre, mayor, con canas en el cabello negro y una cicatriz que le surtía la ceja izquierda. Habían estado inmersos en una conversación, pero ahora ambos observaban el acercamiento de Ricardo con una especie de quietud que tienen los depredadores antes de atacar. Los instintos de supervivencia de Elena gritaron. Estos no eran hombres normales. Todo en ellos, la forma en que los otros comensales dejaban su mesa con amplio espacio, el enorme guardaespaldas parado cerca de la puerta de la cocina, la intensidad de su enfoque, gritaba peligro. Pero Ricardo era un peligro conocido, y en ese momento se arriesgaría con el diablo que no conocía. Corrió, no hacia la salida, no hacia la cocina, sino hacia ellos. Ricardo se abalanzó sobre ella, sus dedos rozaron su chaqueta, pero ella ya se estaba deslizando. El ridículo movimiento de película de acción que solo había visto en el cine. Pero la desesperación la envalentonó. Se tiró al suelo y se deslizó justo debajo de la mesa,
entre las piernas del hombre de cabello oscuro, pegándose a sus piernas como una niña que se esconde de un monstruo. Todo el restaurante se quedó en silencio. Por favor, susurró, inclinando la cabeza hacia atrás para encontrarse con unos ojos tan oscuros que parecían negros en la penumbra. Por favor, finja que soy suya. El tiempo se detuvo. El hombre la miró con una expresión que no pudo leer. Luego, lentamente, una sonrisa se curvó en sus labios. No amable, no cálida, sino divertida, como un gato podría divertirse con un ratón haciendo algo inesperado. Bueno, dijo, su voz como whisky añejo, suave y peligrosa. Esto es nuevo. Ricardo llegó a la mesa. Tony y Marcos detrás de él. Esa es mi novia. Está teniendo un episodio. Solo déjenme. ¿Tu novia? El hombre de cabello oscuro no alzó la voz. No se movió. Pero de alguna manera la temperatura en la habitación bajó varios grados. ¿Es eso así? Sí, acabamos de discutir. Ya sabes cómo las mujeres se ponen emocionales. No, la verdad no. Dio un sorbo lento a su vino, su mano cayendo casualmente hacia donde Elena estaba agachada. Sus dedos rozaron su cabello, un gesto de posesión tan sutil, pero tan absoluto, que Elena lo sintió en los huesos. Porque las mujeres en mi vida saben que no deben huir de mí, ¿verdad, cara? El cariño italiano rodó de su lengua como seda. El corazón de Elena latía con fuerza, pero ella entendió el guión que él estaba escribiendo. Sí, logró decir, su voz más firme de lo que se sentía. El rostro de Ricardo se contorsionó. Escucha, no sé quién crees que eres. Sé exactamente quién soy. El hombre dejó su copa de vino con cuidado deliberado. La pregunta es, ¿sabes tú quién soy yo? El hombre mayor al otro lado de la mesa se recostó, y Elena notó el brillo de diversión en su rostro marcado. El guardaespaldas junto a la cocina cambió de postura. Ricardo dudó. Tony le susurró algo urgente al oído. ¿Por qué? Continuó el hombre de cabello oscuro, con su mano aún apoyada posesivamente en la cabeza de Elena. Estoy tratando de tener una cena de negocios civilizada, y la has interrumpido. Has molestado a mi compañera y, francamente, estás empezando a aburrirme. Esas tres cosas juntas nunca son una buena combinación. La amenaza subyacía en sus palabras como un tiburón bajo aguas tranquilas. Ricardo debió sentirla porque retrocedió un paso. Esto no ha terminado, Elena, escupió Ricardo. Creo que sí. La sonrisa del hombre nunca vaciló. De hecho, creo que ya se iban. Ustedes tres, y si yo fuera ustedes, me aseguraría de que nuestros caminos nunca se crucen de nuevo. Soy particular con las personas que tocan lo que es mío. Ricardo abrió la boca, la cerró, luego se giró y salió furioso. Tony y Marcos corrieron tras él. El restaurante reanudó lentamente su ruido ambiental. Copas tintineando, conversaciones suaves, jazz sonando desde altavoces ocultos. Pero la tensión en la mesa seguía siendo densa. «Ya puedes salir», dijo el hombre de cabello oscuro, su voz sin perder su filo. «Aunque admito que tengo curiosidad por saber qué pensaste que pasaría después». Elena salió de debajo de la mesa, con las piernas temblorosas, y se encontró cara a cara con un hombre que parecía divertido y calculador. «Gracias», respiró. «Lo siento mucho, solo yo...» «Damián Russo», interrumpió el hombre de la cicatriz, con los ojos penetrantes. «¿Tienes idea de a quién acabas de involucrar en tu disputa doméstica?» El nombre la golpeó como agua fría. Russo. Oh, Dios. Se acababa de esconder entre las piernas del jefe de la mafia más notorio de la Ciudad de México. El rostro de Elena se puso blanco. Yo debería irme. Siéntate. La voz de Damián no era ruidosa, pero no dejaba lugar a discusión. Gesticuló hacia el espacio vacío junto a él en el reservado. El hombre de la cicatriz, Vicente, se dio cuenta con creciente horror. La observaba con renovado interés. Sus ojos recorrieron su cabello desordenado, su chaqueta desgarrada, y luego volvieron a Damián. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Vaya, vaya, Damián Russo con una novia. No me lo esperaba. La vida está llena de sorpresas,
respondió Damián con suavidad, su mano posándose en la parte baja de la espalda de Elena, mientras ella se deslizaba en el reservado a su lado. El toque se sintió como una marca a través de su fina chaqueta. Un hombre fornido con un traje gris apareció al borde de la mesa, ojos duros, expresión calculadora. Quizás 50. Jefe, deberíamos continuar nuestra discusión. Marco, Damián lo interrumpió. Mi consejero se preocupa demasiado, añadió a Vicente. Pero Elena captó la mirada de advertencia que Marco le lanzó. Otro hombre se acercó desde la barra, más joven, quizás de poco más de 30, con el pelo engominado hacia atrás y un teléfono en la mano. Se inclinó cerca del oído de Damián, susurrando algo mientras sus ojos permanecían fijos en Elena. Cuando se enderezó, su expresión era cuidadosamente en blanco. Mi segundo, Rico. Damián presentó casualmente. Ya está haciendo una investigación de antecedentes sobre ti, cara. Procedimiento estándar. ¿Lo entiendes? El estómago de Elena se encogió. Una investigación de antecedentes mostraría todo. Sus arrestos por agredir a Ricardo cuando ella se defendió, la orden de alejamiento que ella presentó y que el juez denegó, los dos trabajos que perdió porque Ricardo aparecía causando escenas. Así, Vicente se recostó, agitando su vino. ¿Dónde estábamos antes de la interrupción? Ah, sí, las rutas de distribución a través del puerto. El territorio se mantiene neutral, dijo Damián, su atención desviándose por completo hacia los negocios. Tu gente, mi gente, todos obtienen su parte. No más guerras territoriales que ahuyenten los negocios legítimos. Generoso. El tono de Vicente sugirió que pensaba lo contrario. ¿Qué ha cambiado, Russo? Hace 2 meses querías el control exclusivo. El pulgar de Damián trazó círculos ociosos en la espalda de Elena, un gesto que parecía casual, pero la hizo hipersensible a cada terminación nerviosa. Hace 2 meses, los federales no nos pisaban los talones a todos. Los tiempos cambian. ¿Nos adaptamos o nos distraemos? Los ojos de Vicente se dirigieron a Elena. Las nuevas relaciones pueden ablandar a un hombre. El aire se espesó. Marco se puso tenso. La mano de Rico se movió sutilmente hacia su chaqueta. Damián sonrió y fue la expresión más peligrosa que Elena había visto jamás. Lo suficientemente blando como para negociar. Lo suficientemente duro como para terminar esta conversación permanentemente si me aburres. Tu elección. Los dos hombres se miraron en silencio al otro lado de la mesa. Toda una guerra librándose en silencio. Finalmente, Vicente se rió. Bien, territorio neutral, pero quiero auditorías mensuales. El señor Rico había regresado, la pantalla de su teléfono encendida. Se la mostró a Damián, cuya mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. ¿Problema?, preguntó Vicente con demasiada casualidad. Solo negocios. La mano de Damián dejó la espalda de Elena. Parece que el exnovio de mi compañera ha presentado una denuncia policial. Robo de su propiedad. ¿Un reloj? Aparentemente se volvió hacia Elena. ¿Robaste un reloj? ¿Qué? No, no tengo nada de él. Te creo. La voz de Damián era tranquila, pero sus ojos contenían una furia fría, lo que significa que está intentando obligar a la policía a traerte de vuelta a él. Creativo, aunque predecible. Marco maldijo entre dientes. Jefe, intervención policial. ¿Es Ricardo inteligente? Vicente interrumpió, su interés claramente despertado. Usando el sistema en tu contra. Si viene la policía, si hay un alboroto, nuestro trato aquí se complica. Tu asociación con una mujer buscada, incluso por algo trivial, plantea preguntas. Crea exposición. Sonrió. Quizás deba reconsiderar nuestro acuerdo. El pecho de Elena se encostró. Esto se estaba saliendo de control. Solo me iré, me entregaré, explicaré. No harás nada de eso. La mano de Damián volvió a su espalda, más firme ahora. Viniste a mí en busca de protección. No me tomo eso a la ligera. Tú ni siquiera me conoces. Sé lo suficiente. Sus ojos se fijaron en los de ella. Reconozco la desesperación cuando la veo. Reconozco el miedo,
y reconozco la mirada de alguien que ha estado luchando sola durante demasiado tiempo. Algo parpadeó en su expresión. Reconocimiento, tal vez. No vas a volver con él. Las sirenas aullaron afuera. A través de la ventana, Elena vio dos coches patrulla que llegaban. Ricardo estaba en la acera, señalando el restaurante. Ese bastardo los había llamado él mismo. Probablemente les dijo que ella estaba armada y era peligrosa. Bueno, dijo Vicente poniéndose de pie. Esto ha sido entretenido, pero creo que te dejaré manejar tu situación doméstica, Russo. Hablaremos cuando las cosas sean menos complicadas. Siéntate, Vicente. Damián no se movió. Esto no complica nada, de hecho lo simplifica todo. 4 policías entraron al restaurante. Ricardo los seguía como una sombra engreída. El oficial principal, un hombre curtido con galones de sargento, se acercó a su mesa. Buenas noches, caballeros. Hemos recibido un informe de un robo. Ha habido un malentendido, sargento. Damián leyó su placa de identificación. García, esta es mi mujer. Ella no tomó nada que no le fuera dado libremente. Los ojos del sargento se abrieron ligeramente. Señor Russo, no me di cuenta de que usted estaba... Aún necesitamos hacerle algunas preguntas a la joven. Pregúntame a mí, dijo Damián. Ella está bajo mi protección. Todo lo que tiene, se lo di yo. Todo lo que hizo, lo hizo con mi bendición. Ricardo se abrió paso. Eso es... Ella es mi... Ella no es nada para ti. Damián se puso de pie y de repente el reservado le quedó pequeño. Desde este momento en adelante, si te acercas a ella, si la llamas, si tan solo piensas en ella, ya no estarás tratando con una mujer asustada. Estarás tratando conmigo. Y créeme cuando digo que yo soy considerablemente menos indulgente. Las cámaras se dispararon afuera. Alguien había avisado a la prensa. A través de la ventana, Elena vio a los reporteros reuniéndose. El sargento García miró entre Damián y Ricardo, sopesando sus opciones. Señor, si usted está reclamando responsabilidad, la estoy reclamando a ella. El brazo de Damián rodeó los hombros de Elena, atrayéndola hacia él públicamente, oficialmente. ¿Está lo suficientemente claro, sargento? Más luces, más cámaras. Los titulares de mañana se escribían solos. Rey de la mafia reclama a mujer misteriosa. La cabeza de Elena daba vueltas. Esto no podía estar ocurriendo. Había querido ayuda, no esto. No convertirse en un peón en cualquier juego que jugara Damián Russo. Pero mientras el rostro de Ricardo se ponía morado de rabia y los policías dudaban, ella se dio cuenta de algo. Por primera vez en 2 años, Ricardo era el que parecía asustado, y Damián Russo acababa de hacerla intocable. El viaje a la finca de Damián tardó 40 minutos, aunque se sintió como cruzar a otro universo. Elena se sentó en la parte trasera de una camioneta negra. Damián a su lado, su teléfono pegado a la oreja mientras dictaba órdenes tranquilas y precisas en italiano. Rico conducía mientras Marco lo seguía en un segundo vehículo. Las luces de la ciudad se desvanecieron, reemplazadas por extensos suburbios con portones y largos caminos de entrada. Giraron en una calle privada bordeada de robles, cuyas ramas formaban un dosel que bloqueaba la luna. No quise arrastrarte a nada, dijo Elena en voz baja cuando Damián finalmente guardó su teléfono. No me arrastraste. Elegí intervenir. La miró con esos ojos oscuros e inescrutables. Aunque tengo curiosidad, ¿por qué yo? Ese restaurante tenía 100 personas. Parece alguien a quien Ricardo le tendría miedo. Una comisura de su boca se levantó. Chica inteligente. La camioneta se detuvo frente a unas puertas de hierro que se abrieron en silencio. Más allá de ellas, una mansión de piedra se alzaba entre céspedes bien cuidados como algo de otra época. Columnas y ventanas arqueadas, hermosa y fría. Bienvenida a mi casa, dijo Damián, aunque su tono no llevaba calidez. Te quedarás aquí hasta que esta situación se resuelva. ¿Resolverse cómo? Eso depende de lo inteligente que sea tu exnovio. Salió, luego le ofreció la mano. En el interior, la casa era exactamente lo que Elena esperaba. Suelos de mármol, candelabros de cristal, arte que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en toda una vida.
Se sentía como un museo, no como un hogar. Cada superficie brillaba, cada rincón albergaba sombras. Apareció una ama de llaves, una mujer de aspecto severo de unos 60 años. Señor Russo, ¿preparo el ala de invitados? La habitación azul, señora Chung, y traiga algo para la señorita. Se detuvo, dándose cuenta de que nunca había sabido su nombre completo. Elena Martínez, la señorita Martínez, para que coma. Ha tenido una noche difícil. Mientras la señora Chung se marchaba, un destello de movimiento llamó la atención de Elena. Una niña pequeña, de unos 10 u 11 años, estaba en lo alto de la escalera curva, agarrada a la barandilla. Tenía el cabello oscuro de Damián, pero rasgos más suaves, y sus ojos estaban muy abiertos de curiosidad. «Isabela». La voz de Damián se suavizó de una manera que Elena nunca había escuchado antes. «Ven, saluda». La niña bajó lentamente, sus pasos cuidadosos. Cuando llegó junto a ellos, no habló. En cambio, sus manos se movieron con gestos rápidos y elegantes. Lenguaje de señas. «¿Quién es ella?», preguntó Isabela con señas, sus ojos moviéndose entre Damián y Elena. El rostro de Damián se tensó con frustración. Abrió la boca, claramente luchando por responder, cuando las manos de Elena se movieron. «Mi nombre es Elena», hizo señas, sus movimientos fluidos y naturales. «Es un placer conocerte». El rostro de Isabela se iluminó como el amanecer. Hizo señas rápidamente, emocionada, sus manos volando. «¿Sabes lenguaje de señas?». El tío Damián lo intenta, pero es terrible. «¿Te quedas aquí? ¿Te gusta leer? Acabo de terminar este libro increíble sobre...». «Despacio», hizo señas Elena, riendo. «Una pregunta a la vez». Damián los miró a ambos, su expresión indescifrable. «¿Sabes lenguaje de señas?». «Trabajé en una escuela para niños sordos antes...». Se interrumpió. Antes de que Ricardo la despidiera apareciendo borracho y gritando en el estacionamiento. Antes, sé bastante bien lenguaje de señas. Isabela tomó la mano de Elena, tirando de ella hacia las escaleras. «¿Puedes leerme un cuento?». «Nadie aquí hace señas muy bien. La señora Chung sabe algo, pero siempre está ocupada. Y ver las señas del tío Damián es como ver a un robot teniendo un ataque epiléptico». Elena ahogó una carcajada, notando la ceja levantada de Damián. «Dice que hace señas como un robot». Dijo más que eso, sospecho. Pero no había ira en su voz, solo algo más suave, más cansado. Isabela perdió la audición por meningitis cuando tenía 5 años. Sus padres, mi hermano y su esposa, murieron en un accidente automovilístico hace 2 años. He estado tratando de aprender, pero... Hizo un gesto de impotencia, el primer movimiento verdaderamente vulnerable que ella había visto en él. «Es difícil», dijo Elena suavemente, «pero el hecho de que lo intentes significa todo para ella». Isabela tiró de nuevo, insistente. «Ve», dijo Damián, «tengo llamadas que hacer. La señora Chung te mostrará tu habitación después». Elena dejó que Isabela la llevara escaleras arriba por un pasillo forrado de fotos familiares. Damián más joven, sonriendo con un hombre que debió ser su hermano. Isabela de niña con sus padres, una familia que alguna vez estuvo completa. La habitación de Isabela era el primer espacio de la casa que se sentía habitado. Libros esparcidos por el suelo, dibujos pegados en las paredes, un telescopio junto a la ventana. La niña sacó una novela de fantasía sobre dragones y se la entregó a Elena con expectación. Se sentaron en la cama y Elena comenzó a leer en voz alta, su voz llenando la tranquila habitación. Cada pocas páginas, Isabela interrumpía con preguntas y Elena respondía y hacía señas, creando una conversación híbrida que se sentía natural y fácil. No notó a Damián en el umbral hasta que levantó la vista entre capítulos. Él estaba allí en silencio, con el hombro apoyado en el marco, observándolas con una expresión que no pudo nombrar. No fría, no calculadora, algo crudo e indefenso que le cortó la respiración. «Tío Damián», hizo señas Isabela notándolo. «¿No es genial, Elena?». Él le hizo señas, torpes, imperfectas, pero Isabela sonrió. «¿Qué le dijiste?», preguntó Elena. «Que debería acostarse pronto. Mañana hay escuela». Se enderezó. «La señora Chung tiene tu habitación lista.
Haré que algunos de mis hombres recojan tus cosas de tu apartamento mañana. No tienes que hacerlo. Te reclamé delante de la mitad del mundo criminal de la Ciudad de México y del Departamento de Policía. Interrumpió. Te guste o no, estás bajo mi protección ahora, lo que significa que vivirás aquí hasta que Ricardo deje de ser un problema. ¿Y luego qué? Él la miró a los ojos, y por un momento ella vio más allá del jefe de la mafia, a algo más, alguien que había construido muros a su alrededor hasta que ni siquiera su propia sobrina pudo alcanzarlo. Alguien que acababa de ver a una extraña hacer en minutos lo que él había estado intentando durante años. Entonces veremos, dijo en voz baja. Pero mientras se alejaba, Elena se dio cuenta de que algo había cambiado. No era solo una mujer cualquiera a la que había ayudado. Había entrado en su mundo y había cambiado algo fundamental. Y en el mundo de Damián Russo, el cambio siempre era peligroso. Rico estaba sentado en su coche a 2 cuadras de la finca, con el teléfono pegado a la oreja. El sol aún no había salido, pintando el cielo en tonos grises que coincidían con su humor. Sí, soy Rico. Necesito información sobre alguien. Enumeró los detalles de Elena. Nombre completo, edad, última dirección conocida. Todo. Historial laboral, antecedentes policiales, asociados conocidos. Y lo necesito para el mediodía. Colgó y marcó otro número. Este sonó 3 veces antes de que una voz adormilada respondiera. ¿Quién demonios es este? Busco a Ricardo Martínez. Un amigo suyo me dio este número. Una pausa. ¿Quién quiere saber? Alguien que quizás pueda ayudarlo a recuperar a su novia. Rico mantuvo su voz neutral. Entiendo que se ha ido a vivir con alguien nuevo. Alguien poderoso. Eso debe doler. No tienes ni idea. La voz de Ricardo se agudizó. Ya estaba despierto. ¿Quién eres? Digamos que trabajo para el hombre que te está impidiendo tener a Elena. Y creo que todos estaríamos mejor si ella regresara a donde pertenece. Rico escuchó la respiración de Ricardo acelerarse. ¿Cuándo podemos vernos? Pronto, muy pronto. Rico colgó y se quedó mirando la finca a través de su parabrisas. Damián se le estaba ablandando. Primero, la tregua con Vicente, un acuerdo que cedía demasiado territorio. Ahora, esta chica, esta don nadie que de alguna manera se había metido bajo la piel del jefe de la noche a la mañana. Rico había trabajado 12 años para llegar a ser el segundo al mando. Había matado, mentido y enterrado cuerpos para ganarse la confianza de Damián. No iba a ver cómo todo se derrumbaba porque el jefe se enamoraba. Mañana de Vicente. La oficina de Vicente en su penthouse daba al río de la Ciudad de México. Todo vidrio, acero y poder. Tomó un sorbo de su espresso y estudió las fotos que sus hombres habían tomado anoche. Damián con el brazo alrededor de la chica, destellos de cámaras, policías retrocediendo. Ella salió de la nada, dijo su teniente, en posición de firmes, sin conexión con ninguna familia, sin antecedentes penales más allá de algunas llamadas por violencia doméstica. Es una civil que Damián reclamó públicamente. Vicente golpeó la foto. Eso no es propio de él. Damián Russo no es impulsivo. Todo está calculado. Así que esta chica es más importante de lo que parece. ¿O es una debilidad? Exactamente. Vicente sonrió. Dupliquen la vigilancia en su mansión. Quiero saber a dónde va, con quién habla. Si Russo está distraído por alguna mujer, esa tregua que firmamos es insignificante. Se equivocará, cometerá errores. Se reclinó, y cuando lo haga, nos quedaremos con todo. Su teniente asintió. Ya tenemos hombres posicionados. ¿Y el exnovio? Manténganlo vigilado también. Los examantes furiosos tienen una forma de crear un caos útil. Media mañana de Ricardo. El apartamento de Ricardo era un desastre. Latas de cerveza vacías, ropa sucia, un agujero en la pared donde había golpeado el pladur anoche. Se sentó en su sofá manchado, con el ordenador portátil abierto, navegando por artículos de noticias sobre Damián Russo, presunto jefe de la mafia, sospechoso de 12 asesinatos, conexiones con políticos y jueces. Sus manos temblaban de rabia y de algo más. Miedo tal vez,
pero miedo mezclado con oportunidad. Sonó su teléfono. Número desconocido. Ricardo Martínez. ¿Quién pregunta? Alguien de la organización de Vicente Moretti. Tenemos un interés mutuo en tu situación. Ricardo se enderezó. Vicente Moretti. Conocía ese nombre. Todos en la Ciudad de México lo conocían. La segunda familia criminal más poderosa de la ciudad. Escucho. Fuiste de la construcción, ¿verdad? Trabajos sindicales, contratos municipales. Sí, ¿qué tiene eso que ver? Esos contratos pasan por gente que controlamos. Escuchas cosas, ves cosas, nombres, fechas. ¿En qué proyectos está involucrada la gente de Russo? La voz era suave, persuasiva. Nos ayudas, te ayudamos. Podemos hacer que la protección de Damián Russo sea insignificante. Podemos darte acceso a Elena. El corazón de Ricardo palpitó con paciencia. Primero, necesitamos saber qué sabes sobre las operaciones de Russo, lugares de construcción, conexiones sindicales, horarios de envío, todo. Ricardo pensó en Elena en esa mansión, probablemente durmiendo en sábanas de seda, jugando a la casita con un asesino. La imagen le hizo hervir la sangre. Te contaré todo, dijo. Elena, a última hora de la mañana, se despertó con la luz del sol que se filtraba por las cortinas vaporosas. Por un momento, olvidó dónde estaba. Luego, el recuerdo regresó. Damián, el restaurante, esta hermosa prisión. Se vistió con la ropa que la señora Chong le había dejado, unos sencillos jeans y un suéter que le quedaba perfecto, lo que significaba que alguien había adivinado su talla. La idea la inquietó. Abajo, la casa estaba en silencio. Una nota en la encimera de la cocina decía, «Ponte cómoda, Isabela en la escuela regresa a las 3. D. Ponte cómoda en la mansión de un jefe de la mafia». Claro, deambuló por fuera, siguiendo un sendero de piedra a través de jardines que parecían mantenidos profesionalmente. El rocío de la mañana se aferraba a los setos perfectamente recortados. Una fuente gorgoteaba cerca. Era hermoso de una manera estéril y controlada, como todo en el mundo de Damián. Pasando los jardines, encontró un pequeño patio con un banco, y allí, inesperadamente, estaba Damián. Estaba sentado con Isabela. ¿Cuándo había llegado a casa? Y sus manos se movían con cuidado haciendo señas. Isabela observaba pacientemente, corrigiendo las formas de sus manos, mostrándole de nuevo. Así, hizo señas Isabela lentamente. No con los dedos rígidos, relájalos. Damián lo volvió a intentar, sus movimientos torpes, pero decididos. Isabela aplaudió cuando lo hizo bien. Mejor, ahora haz señas, te amo. Las manos de Damián se movieron. Te amo. Y aún desde la distancia, Elena pudo ver la emoción en su rostro. No el jefe de la mafia frío de anoche, sino un tío tratando desesperadamente de comunicarse con su sobrina. Isabela lo abrazó, y Damián la sostuvo con fuerza, con los ojos cerrados. Elena se dio la vuelta para irse en silencio, sin querer inmiscuirse en el momento íntimo. Pero una ramita se rompió bajo su pie. Los ojos de Damián se abrieron, fijándose en los de ella por un instante. Ella vio todo. El amor, la frustración, el miedo a fallar a la única persona que dependía de él. Luego, la máscara volvió a su lugar. No me di cuenta de que estabas despierta, dijo, poniéndose de pie. Isabela saludó con entusiasmo. ¿Almorzarás con nosotros? Isabela hizo señas. Por favor, el tío Damián nos lleva al café junto al agua. No tienes que hacerlo, empezó Elena. No es opcional. La voz de Damián era firme, pero no cruel. De ahora en adelante, donde yo vaya, irás tú. Es más seguro así. Lo que no dijo fue que también era un mensaje para Vicente, para Ricardo, para cualquiera que estuviera observando. Elena no solo estaba bajo su protección, ella era suya. Y en algún lugar de las sombras, la gente ya estaba planeando cómo usar eso en su contra. El café estaba justo en el paseo marítimo de la Ciudad de México, todo paredes de cristal y mármol blanco, con vistas a los veleros que se balanceaban en el puerto. El tipo de lugar donde una ensalada costaba 800 pesos y todo el mundo venía a ver y ser visto. La camioneta de Damián se detuvo al frente
e inmediatamente aparecieron las cámaras. No paparazzis, eran teléfonos sostenidos por transeúntes aparentemente casuales que habían estado esperando. Elena reconoció el montaje. Ahora esto no era solo un almuerzo, esto era teatro. Sonríe, murmuró Damián mientras la ayudaba a salir, su mano posesiva en la parte baja de su espalda. Les estamos dando un espectáculo. Isabela apareció detrás de ellos, su uniforme escolar reemplazado por un bonito vestido azul. Tomó la mano de Elena de forma natural y Elena se dio cuenta de cómo debía verse esto. Damián Russo con su sobrina y su mujer, un retrato familiar. Dentro, las cabezas se giraron. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. El anfitrión se acercó corriendo, prácticamente temblando. Señor Russo, su mesa habitual está lista. Fueron conducidos a un reservado en la esquina con una vista perfecta, tanto de la entrada como del agua. Estratégico. Rico apareció de algún lugar, tomando una posición en la barra con vistas a su mesa. Dos hombres más que Elena no reconoció flanqueaban la entrada. ¿Esto es normal?, preguntó Elena. El sábado. Define normal. Damián examinó la habitación con facilidad practicada. Estamos aquí para que nos vean, para dejar claro un punto. ¿Qué punto? Que no vas a ningún lado. Hizo una señal al camarero, y que cualquiera que piense lo contrario es bienvenido a intentar hacerme cambiar de opinión. Un destello captó la atención de Elena. Alguien al otro lado de la calle con un teleobjetivo. Cuando miró más de cerca, vio al hombre bajar su cámara y hablar por teléfono. La gente de Vicente, dijo Damián, siguiendo su mirada. Justo a tiempo. Isabela tiró de la manga de Elena, haciendo señas. ¿Por qué todo el mundo nos mira? Porque tu tío es importante, hizo señas Elena. La gente siempre observa a la gente importante. ¿Por eso tienes miedo? El joven rostro de Isabela era demasiado perspicaz. No tengo miedo. Elena forzó una sonrisa. Solo me estoy adaptando. Isabela la observó por un momento, luego hizo señas. El tío Damián no dejará que nadie te haga daño. Da miedo, pero es bueno. La simple fe en esas palabras le apretó la garganta a Elena. Su comida llegó. Platos elaborados que Elena apenas probó. Era demasiado consciente de que la observaban, del peso de cualquier juego que estuviera jugando Damián. A mitad de la comida, su inquietud resultó justificada. La puerta del café se abrió y tres hombres con trajes caros entraron. El hombre principal era alto, con el cabello gris hierro y el porte de alguien acostumbrado a imponer en las salas. Detrás de él, dos hombres más jóvenes inspeccionaron el espacio como depredadores. La mandíbula de Damián se tensó casi imperceptiblemente. Los tenientes de Vicente, dijo en voz baja. Y ese es Miguel Costa, su consejero. Esto no es una coincidencia. Los ojos de Costa encontraron su mesa y una fría sonrisa cruzó su rostro. Habló con el anfitrión, quien nerviosamente señaló una mesa directamente en la línea de visión de Damián. Costa asintió y se sentó, sin romper el contacto visual. ¿Hay algún problema?, susurró Elena. Es una prueba. Damián dejó su tenedor con calma deliberada. Quieren ver si me altero, si tenerte aquí me hace vulnerable. ¿Te hace vulnerable? Sus ojos se encontraron con los de ella, oscuros e ilegibles. Eso depende de qué. De si huyes. Antes de que ella pudiera responder, una figura familiar apareció en la ventana del café. Ricardo al otro lado de la calle, con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta, mirándola directamente. Incluso desde allí, pudo ver la rabia en su rostro. Se le cortó la respiración. Damián, lo veo. La voz de Damián fue como el hielo. Ni siquiera giró la cabeza. Rico. Rico ya se estaba moviendo, hablando por teléfono. En cuestión de segundos, dos de sus hombres salieron del café, dirigiéndose hacia la posición de Ricardo. Ricardo los vio venir y huyó. No llegará lejos, dijo Damián. Tengo gente en cada esquina de esta cuadra. Sabías que vendría. Contaba con eso. Damián dio un sorbo a su espresso. Ricardo, la gente de Vicente, todos ellos, necesitaban ver que estás protegida. Que amenazarte significa amenazarme a mí. Miró la mesa de Costa. Y que no me inmuto. Isabela, ajena a las corrientes subterráneas,
Le mostró a Elena un dibujo que había hecho en la escuela. Una familia con figuras de palitos. Ella misma, Damián y ahora, sorprendentemente, Elena. Somos nosotros, dijo Isabela con orgullo. El corazón de Elena se retorció. Esta niña pequeña no tenía idea de que estaba siendo utilizada como atrezo en un juego peligroso. O tal vez sí lo sabía, y simplemente estaba desesperada por cualquier apariencia de familia. Un hombre se acercó a su mesa, fornido, de unos 40 años, con el caminar de un policía. Asintió a Damián con falsa amabilidad. ¿Qué? Es un placer verte con tu familia, oficial Martínez. La sonrisa de Damián era afilada. No sabía que frecuentabas establecimientos fuera de tu sueldo. La sonrisa del policía vaciló. Simplemente pasaba por el vecindario. Interesante, porque estoy bastante seguro de que sueles estar en el vecindario de Ricardo Martínez. ¿Algún parentesco? El rostro del policía se contorsionó. No sé lo que está insinuando. No estoy insinuando nada, Alex. Estoy diciendo hechos. Damián se recostó. Estás en la nómina de Ricardo. Lo ayudaste a esquivar 2 cargos de agresión. Y ahora estás aquí informando a la gente de Vicente. Gesticuló casualmente hacia la mesa de Costa. Dejaste la mesa de Miguel hace 2 minutos. ¿Ya recibiste tu sobre o lo cobras más tarde? La mano de Alex se movió hacia su cinturón. Su arma luego se paralizó. Cada uno de los hombres de Damián había cambiado de posición, con las manos dentro de sus chaquetas. Yo pensaría cuidadosamente acerca de su próximo movimiento, dijo Damián en voz baja. Un policía sucio sacando un arma a un hombre que almuerza con su sobrina. Eso es un titular que pone fin a una carrera. Posiblemente uno que pone fin a una vida en... La mano de Alex cayó. Esto no ha terminado. Sí lo está, de hecho. Dile a Ricardo que si se acerca a Elena, a menos de 100 metros de nuevo, los policías corruptos no podrán ayudarlo. Dile a Vicente que sus tácticas de intimidación son infantiles. Y dile a ti mismo que la próxima vez que aceptes dinero para acosar a civiles, quizás quieras comprobar a quién están conectados primero. Alex salió furioso, con el rostro morado. Costa se levantó de su mesa, abrochándose la chaqueta. Se acercó, deteniéndose junto a su reservado con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Russo, vaya espectáculo que estás montando. Solo un almuerzo familiar, Miguel, nada más. Claro. Los ojos de Costa se deslizaron hacia Elena. Señorita Martínez, ¿no es así? Ciertamente ha caído de pie. De correr por las calles a cenar con lo mejor de la Ciudad de México. El énfasis en lo mejor fue burlón. Ella cena donde yo ceno, dijo Damián rotundamente. ¿Querías algo? Solo para entregar un mensaje del señor Moretti. Se preocupa por las complicaciones en torno a su nueva relación. Se pregunta si podría afectar nuestro acuerdo reciente. Dile a Vicente que nada afecta nuestro acuerdo excepto su incapacidad para cumplirlo. La sonrisa de Costa se amplió. Ya veremos. Asintió a Isabela. Disfruten su almuerzo. Mientras se iba, Elena se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Bienvenida a mi mundo, dijo Damián en voz baja. ¿Todavía crees que esconderte debajo de mi mesa fue una buena idea? Elena observó los barcos en el puerto, el agua brillando bajo el sol, y pensó en la oscuridad bajo esas bonitas superficies. Pregúntame mañana, dijo. Damián se rió. Una risa real, breve, pero genuina. Justo. Pero mientras salían del café, con las cámaras flasheando, los enemigos observando, Elena supo que mañana podría traer respuestas para las que no estaba preparada. La obra se erigía en el lado sur como un esqueleto a medio formar, viguetas de acero que se elevaban hacia el cielo gris de la tarde, la hormigonera en silencio, los andamios envueltos en lonas de plástico que se agitaban con el viento. El letrero de la entrada prometía condominios de lujo para la primavera, pero todos los que trabajaban en la obra sabían que era una fachada para el lavado de dinero. Trabajos sindicales que pagaban el doble de lo normal y no hacían preguntas. Los zapatos de Ricardo crujieron sobre la grava mientras pasaba por la entrada de seguridad sin vigilancia. Sus manos estaban metidas en lo profundo de sus bolsillos, tocando la petaca de whisky que había estado bebiendo desde el amanecer.
El incidente del café lo había dejado humillado de nuevo. Los hombres de Russo lo habían perseguido 6 cuadras antes de que los perdiera en un callejón. Pero había hecho sus llamadas y ahora estaba aquí. Martínez. Una voz resonó desde el interior de la estructura esquelética. Ricardo subió las escaleras de concreto hasta el tercer piso. Aún no había paredes, solo columnas de soporte y la ciudad extendiéndose más allá. Un hombre lo esperaba allí, de unos 30 y tantos, con una chaqueta de cuero cara sobre unos pantalones vaqueros polvorientos de obra. Tony Giordano, uno de los tenientes de Vicente Moretti. Ricardo lo había conocido 2 veces antes en reuniones sindicales donde los negocios se discutían en trastiendas. «Llegas tarde», dijo Tony, encendiendo un cigarrillo. «Tuve que asegurar que no me siguieran». Ricardo miró a su alrededor. «¿Este lugar es seguro?» «Tan seguro como se puede. Somos dueños del representante sindical, del capataz y de la mitad de los inspectores de la ciudad». Tony exhaló humo. «Ahora, dijiste que tienes información sobre Russo. Habla». Ricardo sacó su petaca, dio un largo trago. «Primero, tenemos que discutir los términos». «¿Qué gano con esto?» Los ojos de Tony se entrecerraron. «Obtienes a la organización de Vicente detrás de ti». «Eso no es suficiente. Quiero garantías. Quiero a Elena de vuelta. Quiero...» La voz de Ricardo se quebró. «Ella es mía. Russo no puede simplemente tomar lo que es mío. Ella huyó de ti, por lo que escuché. Se escondió debajo de su mesa como si la fueras a matar. Nunca...» Ricardo se detuvo, forzó la calma en su voz. «Ella exagera, se pone dramática, pero nos pertenecemos el uno al otro. Todo el mundo lo sabe». Tony lo estudió con la fría evaluación de alguien que trataba con bienes humanos. Russo la reclamó públicamente. Recuperarla no será fácil. Por eso necesito a Vicente. Russo es poderoso, pero Moretti también tiene alcance, ¿verdad? Conexiones políticas, jueces. Tenemos lo que necesitamos. Tony hizo una señal. «Lo que necesitamos de ti es información. Tú trabajas en estas obras. Trabajos sindicales, contratos municipales. La gente de Russo está integrada en todos los proyectos del lado norte. Lo sabemos, pero necesitamos detalles específicos. Nombres, fechas, qué proyectos son fachadas para su dinero, qué inspectores tiene comprados, documentación, si puedes conseguirla». La mente de Ricardo corrió. Había trabajado en la construcción durante 8 años, saltando entre trabajos sindicales. Había oído cosas, visto cosas, capataces que respondían a asociados de la familia, envíos que llegaban por la noche, pagos en efectivo, en sobres de Manila. Nunca había prestado mucha atención porque mantener la cabeza baja lo mantenía empleado. Pero ahora, el proyecto de Riverwalk, dijo Ricardo lentamente. Todo eso es dinero de Russo. Los permisos se tramitaron en 2 semanas. Normalmente se necesitan 6 meses. El representante sindical que los aprobó es Francisco Delgado. Está en la nómina de Russo. Todo el mundo lo sabe. Los ojos de Tony se agudizaron. ¿Qué más? La expansión de la autoridad portuaria. Esos contratos de almacenes. La mitad fueron a empresas fantasma que Russo controla. He visto las facturas. Mi supervisor de cuadrilla es un desastre. Deja las cosas por ahí. Ricardo ganó confianza. Puedo conseguirte copias, fechas, cantidades. ¿Qué concejal aprobó los contratos? Ahora sí, estamos hablando. Tony sacó su teléfono. Escribe algo. Vicente necesita munición contra Russo, presión política, exposición legal. Cualquier cosa que lo haga vulnerable. La tregua entre nuestras familias es temporal. Cuando se rompa, y lo hará, necesitamos golpearlo desde todos los ángulos. Y a cambio te ayudaremos con tu problema con Elena. Tony sonrió, y no fue agradable. La protección de Russo solo funciona si es fuerte, si está distraído, lidiando con investigaciones federales, viendo cómo sus negocios legítimos se desmoronan. Se vuelve descuidado, débil, y los hombres débiles no pueden proteger sus juguetes. «Ella no es un juguete», espetó Ricardo.
Ella es... Estuvimos juntos 3 años. Llevó mi anillo. Iba a casarse conmigo hasta que huyó porque se confundió. Esas mujeres en su trabajo le llenaron la cabeza con feminismo sobre límites y abusos. La voz de Ricardo se elevó. Nunca la golpeé tan fuerte. Una bofetada de vez en cuando se ponía respondona. Eso eso es normal. Mi viejo le hacía lo mismo a mi madre. Estuvieron casados 40 años. La expresión de Tony no cambió, pero algo frío parpadeó en sus ojos. Bien. Bueno, cualesquiera que sean tus problemas de relación, nos benefician. Tú nos sigues dando información sobre las operaciones de Russo. Nosotros nos aseguramos de que estés protegido. Incluso te pondremos en la nómina como capataz, el triple de tu salario actual. El corazón de Ricardo dio un salto. Capataz. Eres útil ahora. Eso viene con beneficios. Tony apagó su cigarrillo. Pero entiende algo. Ahora trabajas para nosotros, no para los sindicatos de Russo, no para tus propios intereses, para nosotros. Haces lo que decimos cuando lo decimos. Eso incluye mantener las distancias con Elena hasta que te digamos lo contrario. Pero dije que te ayudaríamos a recuperarla. No dije cuándo. La voz de Tony se endureció. Ahora mismo, que esté con Russo nos es útil. Lo distrae, lo vuelve emocional. Los hombres emocionales cometen errores. Cuando sea el momento adecuado, cuando Russo esté demasiado ocupado lidiando con permisos de construcción caídos y citaciones federales, entonces podrás recuperar a tu novia. Ricardo quiso discutir, pero la expresión de Tony no dejaba lugar a negociaciones. Este era el trato. ¿Lo tomaba o lo dejaba? Bien, murmuró. ¿Cómo te contacto? Tony le entregó un teléfono desechable. Este número solamente. Si ves algo relevante, llamas. Cada lunes reportas lo que has aprendido esa semana. Si no reportas, se acabó. Intenta jugar a dos bandas. Y Tony gesticuló hacia el solar en construcción vacío. El vacío de 3 pisos hasta el concreto de abajo. Los accidentes ocurren en las obras todos los días. La amenaza era clara. Entiendo. Bien. Tony comenzó a caminar hacia las escaleras y luego se detuvo. Una cosa más. Ese policía que te ha estado ayudando, Alex Martínez, tu primo, ahora también es nuestro. Vicente lo tiene alimentando información. Así que, si estás pensando en advertir a Russo o hacerte el héroe, debes saber que nos enteraremos. El estómago de Ricardo se encogió. Alex había sido su as bajo la manga, su manera de controlar los movimientos de la policía. Ahora, incluso eso estaba comprometido. Estaba solo, completamente solo, excepto por la organización de Vicente Moretti. Fuma que lo masticaría y lo escupiría en el momento en que dejara de ser útil. Mientras Tony desaparecía por las escaleras, Ricardo caminó hasta el borde del piso, mirando la ciudad. En algún lugar, Elena estaba en la mansión de Russo, probablemente riéndose con esa niña sorda, jugando a la familia feliz. Creía que estaba a salvo, pero Ricardo acababa de vender información que haría caer el imperio de Damián Russo. Y cuando eso sucediera, cuando Russo fuera demasiado débil para protegerla, Ricardo recuperaría lo que le pertenecía. Dio otro trago de su petaca y sonrió. Esto era solo el principio. La tarde se posó sobre la finca como un aliento contenido. Elena estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo de la habitación de Isabela, rodeada de cartulinas, rotuladores y fotos impresas del sistema solar. El proyecto de ciencias de Isabela vencía el viernes, y había elegido construir un modelo de los planetas con datos adjuntos tanto en español como en lenguaje de señas. Marte es mi favorito, hizo señas Isabela, pegando cuidadosamente un papel de construcción rojo a una bola de poliestireno. Porque parece enojado, pero también está solo. ¿Por qué solo? Hizo señas Elena en respuesta. Porque está tan lejos de la Tierra, como yo a veces. Las manos de Isabela se movieron más lento, con más cuidado. Antes de que vinieras, yo era la única aquí que hacía señas. El tío Damián lo intenta, pero le cuesta. La señora Chung sabe un poquito, pero la mayoría de las veces estoy callada. El pecho de Elena se apretó. Ya no estás sola. Isabela levantó la vista.
sus ojos brillantes. ¿Prometes? La palabra quedó suspendida entre ellas, pesada de esperanza. Elena sabía que no debía hacer promesas que no pudiera cumplir. Estaba aquí temporalmente, hasta que Ricardo dejara de ser una amenaza. Hasta que Damián decidiera que era más un problema de lo que valía. Pero al mirar a esta niña pequeña que había perdido a sus padres y su audición, que vivía en esta hermosa prisión con un tío que la amaba pero no sabía cómo comunicarse con ella, Elena no pudo decir que no. Prometo, hizo señas. Trabajaron en cómodo silencio. Isabela tarareaba sin ton ni son mientras Lena ayudaba a pintar las tormentas arremolinadas de Júpiter. La normalidad de todo aquello le resultaba surrealista. Hace 2 días había estado huyendo por su vida. Ahora estaba haciendo los deberes con la sobrina de un jefe de la mafia. «Háblame de tu familia», escribió Isabela en su cuaderno, mostrándoselo a Elena para que lo leyera. Elena dudó. Mi mamá falleció cuando tenía 17 años. Cáncer. Mi papá no estuvo mucho tiempo después de eso. Tengo una hermana en California, pero no hablamos mucho. ¿Por qué no? A ella no le gustaba a Ricardo. Me dijo que lo dejara. No la escuché y dejó de llamarme. Elena dejó su pincel. ¿Es realmente malo? Los ojos de Isabela eran demasiado perspicaces para una niña. Sí, cariño, lo es. Menos mal que el tío Damián te salvó entonces. Salva a la gente a veces. Pretende que no, pero lo hace. Antes de que Elena pudiera responder, sintió un cambio en el aire. Esa quietud particular que significaba que alguien estaba observando. Se giró para encontrar a Damián en la puerta, todavía con su camisa y pantalones de vestir de hacía un rato, con la corbata aflojada. Llevaba un vaso de whisky y estudiaba la escena ante él. Los materiales de manualidades dispersos, la habitación llena de risas, la genuina sonrisa de su sobrina. Algo cruzó su rostro. Anhelo quizás, o el dolor de ver lo que él mismo no podía proveer. Tío Damián, Isabela lo saludó con la mano. Ven a ver nuestro sistema solar. Entró lentamente como un hombre que se acerca a un terreno sagrado al que no estaba seguro de pertenecer. Isabela se lanzó a explicaciones entusiastas, sus manos volando, y Elena tradujo cuando su comprensión flaqueó. Dice que Saturno es el más hermoso porque tiene anillos, pero Neptuno es el más misterioso porque es el más lejano y frío. Como yo, dijo Damián en voz baja, con los ojos en Isabela. Frío y lejano. No eres frío, hizo señas Isabela, captando suficientes palabras suyas. Solo tienes miedo. Su mandíbula se apretó. No lo estoy. Se detuvo. Hizo señas torpemente. No tengo miedo. Sí lo tienes, insistió Isabela. Miedo de acercarte, como Neptuno tiene miedo del sol. La metáfora era más profunda de lo que cualquier niña de 10 años debería ser capaz de entender. Damián miró a Elena y en sus ojos ella vio la verdad. Estaba aterrorizado de fallar a Isabela, de perder el control, de dejar que alguien viera a través de su armadura. Ella tiene razón, dijo Elena suavemente. Antes de que él pudiera responder, su teléfono vibró. Él lo miró y su expresión se endureció. Necesito atender esto. Elena, quédate con Isabela. Se fue, y a través de la puerta, Elena escuchó su voz bajar a tonos peligrosos. Abajo, en el despacho de Damián. Rico estaba junto a la ventana, teléfono en mano, con el rostro serio. «Jefe, tenemos un problema». Damián sirvió otro whisky. «Habla». Ricardo Martínez se reunió con Tony Giordano esta tarde en la obra de Riverwalk, uno de nuestros... El vaso se detuvo a medio camino de los labios de Damián. Giordano es el teniente de Vicente. Exacto. Nuestra fuente dentro de la organización de Vicente dice que Ricardo les está dando información. Conexiones sindicales, permisos de construcción, empresas fantasma, todo lo que sabe sobre nuestras operaciones legítimas. ¿Cuánto sabe? Demasiado. Ha trabajado en la mitad de los sitios del lado norte. Si tiene documentación, si puede probar las conexiones con nuestra gente. Las manos de Rico se apretaron. Vicente está construyendo un caso para enterrarnos política y legalmente. Y todo comenzó porque reclamaste a esa chica. Los ojos de Damián se volvieron de hielo. Cuidado. Estoy siendo honesto, jefe.
Elena es un estorbo. Trae a Ricardo. Ricardo trae a Vicente. Y ahora toda nuestra operación está expuesta. Rico se acercó, su voz urgente. Hay una solución simple. Se la entregamos a Ricardo. Le decimos que solo fue algo momentáneo. Nada serio. Vicente pierde su influencia. Ricardo desaparece. Todos ganan, excepto Elena. Ella no es de la familia. No es parte del equipo. Es una mujer cualquiera que se escondió debajo de tu mesa. La frustración de Rico se hizo evidente. He estado contigo 12 años. He matado por ti, he mentido por ti, he enterrado cuerpos por ti, y estás arriesgando todo lo que hemos construido por una extraña. Damián se giró y su expresión hizo que Rico retrocediera. Es extraña, dijo Damián en voz baja, peligrosamente. Está bajo mi protección. La reclamé públicamente. ¿Crees que puedo simplemente entregársela a un abusador y mantener el respeto? Eso demuestra debilidad, no fuerza. Mantenerla demuestra debilidad. Está distraído, emocional. No estoy siendo estratégico. La voz de Damián cortó como una cuchilla. Vicente cree que Elena es mi debilidad, que lo piense, que se concentre en ella mientras reforzamos nuestros verdaderos activos. ¿Y Ricardo? Su sonrisa fue fría. Ricardo está a punto de aprender que traicionarme trae consecuencias. El teléfono de Rico sonó. Lo miró y su rostro palideció. Jefe, tenemos movimiento afuera. 3 coches vigilando la finca. La gente de Vicente. Damián se acercó a la ventana. Más allá de las puertas, en la oscuridad, pudo distinguir los vehículos. Ni siquiera se escondían ya. Esto era un mensaje. Estamos vigilando, estamos esperando. Duplicar la seguridad, ordenó Damián. Nadie entra ni sale sin mi aprobación. Rico, se giró, sus ojos duros. Si me entero de que has vuelto a contactar con Ricardo, si siquiera sospecho que estás considerando entregar a Elena, descubrirás exactamente cuán frío puede ser Neptuno. El rostro de Rico se puso blanco. Nunca lo haría. Tú ya lo hiciste. Llamaste a Ricardo antes, ¿no? Sugeriste una reunión. El silencio lo confirmó. Tienes suerte de ser valioso, dijo Damián, pero tu valor está disminuyendo rápidamente. Sal. Rico se fue y Damián se quedó solo en su estudio, rodeado de paredes que repentinamente le parecieron que se cerraban. Arriba, Elena ayudaba a Isabela a pintar planetas, trayendo luz a la oscuridad. Afuera, los enemigos rodeaban como tiburones que huelen sangre. Y Damián se dio cuenta con absoluta claridad de que todo estaba a punto de explotar. La única pregunta era si podría proteger lo que importaba cuando sucediera. La luz de la mañana se filtraba por los ventanales del piso al techo del rascacielos de oficinas de Damián en el centro de la ciudad. 32 pisos de acero y cristal que albergaban Russo Enterprises, su imperio empresarial legítimo. Importación, exportación, desarrollo inmobiliario, consultoría de seguridad privada, todo legal, todo rentable, todo frentes cuidadosamente construidos que lavaban dinero y proporcionaban cobertura para las operaciones reales de la familia. Elena estaba de pie junto a la ventana de la suite ejecutiva de Damián, observando cómo la ciudad despertaba abajo. Apenas había dormido, demasiado consciente de los coches que vigilaban la mansión. La tensión que había vibrado en la casa desde la conversación en el estudio de Damián. La señora Chong la había despertado a las 6 con ropa, un vestido azul marino a medida y tacones que la hacían parecer del mundo del poder y el dinero. Pero no lo era. ¿Lista? Damián salió de su baño privado, ahora con un traje de carbón que probablemente costaba más que todo su guardarropa. Parecía en cada centímetro un hombre de negocios legítimo, excepto por sus ojos. Estos permanecían fríos, calculadores. ¿Por qué estoy aquí? Porque dejarte en la finca con la gente de Vicente vigilando es una tontería. Aquí estás rodeada de mi seguridad, mi gente a la vista del público. Se arregló los gemelos. ¿Y por qué las apariencias importan? Si la ciudad te ve en mi cuartel general, entrando en mi mundo, envía un mensaje de que eres mía, que estás protegida. Se acercó, su voz bajando. Tengo una reunión de la Junta en 20 minutos.
concejales, socios comerciales, gente que necesita ser tranquilizada de que las recientes complicaciones no afectarán nuestras operaciones. Te quedarás en esta oficina. No salgas. No le abras la puerta a nadie excepto a Marco. Soy una prisionera. Estás a salvo. Su mano le acarició la cara. Un gesto sorprendentemente suave. Hay una diferencia. Antes de que ella pudiera responder, su teléfono vibró. Él lo revisó y su mandíbula se tensó. Tenemos compañía abajo, en el vestíbulo, 10 minutos antes. Los paparazzi habían empezado a reunirse al amanecer, avisados por alguien, probablemente la gente de Vicente, de la llegada de Elena. Cuando la camioneta de Damián se detuvo en la entrada de la torre, 20 fotógrafos abarrotaban la acera, cámaras listas. Señor Russo, ¿es cierto que sale con la mujer del restaurante? ¿Cómo se llama? ¿Qué tan seria es esta relación? Damián salió primero, su expresión aburrida, y extendió la mano a Elena. Ella emergió, parpadeando ante el flash de las cámaras, y sintió su brazo rodear firmemente su cintura. ¿Se va a mudar con usted? ¿Se van a casar? Damián no respondió, simplemente guió a Elena a través del pasillo con la facilidad de la práctica. Pero el daño ya estaba hecho. Para cuando llegaron al ascensor, las fotos ya se estaban subiendo a los sitios de chismes. La nueva reina del rey de la mafia. Damián Russo sale con la mujer misteriosa. El soltero más peligroso de la Ciudad de México fuera del mercado. Presente, suite ejecutiva. Me están llamando tu reina, dijo Elena, navegando por su teléfono, uno nuevo que Marco le había dado esa mañana. Esto es una locura. Eso es estratégico. Damián recogió archivos para su reunión. Mañana todas las familias de aquí a Nueva York sabrán de ti. Eso te hace intocable. Atacarte significa atacarme a mí, y nadie está preparado para esa guerra. Excepto Vicente. Especialmente no Vicente. Está probando los límites, viendo hasta dónde puede llegar, pero no cruzará ciertas líneas. Damián se detuvo en la puerta. Marco está afuera. Si necesitas algo, pregúntale. No salgas de esta oficina. Él se fue y Elena se quedó sola en la catedral del poder corporativo. Recorrió el espacio, escritorio de caoba, muebles de cuero, estanterías llenas de libros de leyes y textos de historia. Una foto en la credenza mostraba a un joven Damián con su hermano, ambos sonriendo, ambos vivos, antes del accidente, antes de que todo cambiara. Su teléfono vibró. Número desconocido. Te ves bien con ese vestido, como si estuvieras disfrazada. Ricardo. Sus manos temblaron. Bloqueó el número. Pero 30 segundos después, otro mensaje de un número diferente. Él no puede protegerte para siempre. Todavía eres mía. Y otro. Voy a disfrutar recordándote a quién perteneces. La respiración de Elena se aceleró. ¿Cómo seguía consiguiendo nuevos números? ¿Cómo? Un golpe en la puerta la sobresaltó. Señorita Martínez, la voz de una mujer. Soy Jennifer de Recursos Humanos. El señor Russo me pidió que le trajera café. Elena abrió la puerta. Una mujer de aspecto profesional de unos 40 años estaba allí con una bandeja, café, pasteles, una cálida sonrisa. Gracias, dijo Elena, tomando la bandeja. Realmente la quiere mucho, dijo Jennifer. He trabajado para el señor Russo durante 8 años. Nunca lo había visto así. Así como protector, casi suave. Jennifer sonrió. Es bueno. Se merece la felicidad. Después de que ella se fue, Elena probó el café. Estaba perfecto, exactamente como le gustaba, lo que significaba que Damián lo había notado. Había prestado atención a detalles que ella no se había dado cuenta de que él había visto. Sala de conferencias 2 pisos más abajo. Damián estaba sentado a la cabecera de una larga mesa, rodeado de 8 hombres, concejales, líderes sindicales, sus propios ejecutivos, todos aliados cuidadosamente elegidos que entendían el verdadero juego que se jugaba bajo la superficie legítima de la Ciudad de México. Los titulares son problemáticos, dijo el concejal Morales, deslizando una tableta por la mesa. Esta mujer, esta relación,
está atrayendo una atención que no necesitamos. Mi vida personal es mi preocupación, no cuando afecta nuestras asociaciones comerciales. Esto de parte de Francisco Delgado, el representante sindical que Ricardo había mencionado. Vicente Moretti me llamó esta mañana. Dice que la tregua está en peligro porque usted está distraído. Dice que quizás deberíamos reconsiderar nuestra lealtad. Los ojos de Damián se volvieron fríos. ¿Dijo eso? Está usando a tu novia como palanca, continuó Morales, sugiriendo que un hombre controlado por las emociones no es un hombre en el que podamos confiar contratos multimillonarios y cobertura política. No me controla nada. Demuéstralo, desafió Delgado. Despide a la chica, demuéstrale a Vicente y a todos los demás que los negocios son lo primero. La sala se quedó en silencio. Todos los hombres allí observaban a Damián, esperando ver qué camino tomaría. No, dijo Damián simplemente. Jefe. Marco, de pie junto a la pared, se removió incómodo. La reclamé públicamente. Echarme atrás ahora demuestra debilidad, no fuerza. Les dice a todos los rivales que pueden manipularme amenazando a la gente que me importa. Damián se inclinó hacia adelante. Elena se queda. Cualquiera que tenga un problema con eso puede encontrar nuevos socios comerciales. Escuché que Vicente siempre está reclutando. La amenaza era clara. Morales y Delgado intercambiaron miradas. Bien, dijo finalmente Morales, pero si esta situación se agrava, si Vicente rompe la tregua, que lo haga. Me he estado preparando para esa posibilidad desde el día en que firmamos. Damián se puso de pie. Reunión levantada. Mientras los hombres se marchaban, Marco se acercó. Jefe, Rico acaba de llamar. Tiene confirmación. Ricardo y Vicente están planeando algo grande mañana. Van a hacer un movimiento. ¿Sobre qué? Sobre Elena. Ricardo la quiere de vuelta. Vicente quiere desestabilizarte. Ahora están trabajando juntos. El teléfono de Damián vibró. Un mensaje de Jennifer, de Recursos Humanos. El café que entregué, la señorita Martínez no lo pidió. Alguien más lo hizo. Su sangre se heló. Ve a mi oficina ahora. Corrieron hacia el ascensor. Llamaban al ascensor, pero Damián ya sabía que llegarían demasiado tarde. El café, la entrega misteriosa, había sido una distracción, y mientras él estaba en su reunión, demostrando que no estaba distraído por Elena, alguien había hecho su movimiento. El ascensor no podía subir lo suficientemente rápido. Las puertas del ascensor se abrieron. Damián irrumpió en su oficina. Marco y dos guardias detrás de él, con las armas en la mano. Elena estaba junto a la ventana, con la taza de café en la mano, viva e ilesa. Se giró al verlos entrar, con los ojos muy abiertos. ¿Qué? Damián cruzó la habitación en 3 pasos, apartándole la taza de la mano y oliéndola. Nada. Probó una gota. Solo café. Falsa alarma, dijo Marco, bajando su arma. Jennifer realmente envió café. Entonces, ¿por qué me envió un mensaje de texto diciendo que no lo hizo? La mente de Damián corrió. Su teléfono sonó. La propia Jennifer. Señor Russo, lo siento mucho. Quise decir que no fui yo quien pidió el café a su oficina. Alguien llamó directamente al café. Usó su nombre y tarjeta de crédito. Solo lo subí porque me lo pidieron. No me di cuenta. No debería. Una distracción. El café fue una distracción para hacer que su seguridad se pusiera a correr. Para hacerle pensar que la amenaza estaba allí, lo que significaba que la verdadera amenaza estaba en otro lugar. ¿Dónde está Isabela?, preguntó Damián, con la voz mortalmente tranquila. Elena frunció el ceño. ¿En la escuela? No. El teléfono de Marco vibró. Lo revisó y su rostro perdió color. Jefe, la cita de terapia de Isabela, en el centro de idiomas del centro. La señora Chong la llevó justo después de la escuela. Llámales ahora. Pero Damián ya sabía lo que Marco encontraría. Esta era la jugada: crear caos en su oficina, distraer a su seguridad, luego atacar donde era vulnerable. No a Elena en su fortaleza de edificio, a Isabela, su sobrina, su debilidad. El puente, 4:47 p.m.
El centro de terapia del lenguaje estaba en una casa de ladrillo reconvertida cerca del río, donde Isabela pasaba 2 tardes a la semana trabajando con especialistas. La señora Chong la había recogido a las 3:30 junto con dos de los guardaespaldas de Damián. Protocolo estándar. Cruzaban el puente de la Avenida Revolución cuando el primer coche chocó. Un sedán negro impactó contra el cuarto trasero de la SUV, haciéndola girar. La señora Chong gritó. Un guardaespaldas gritó por su radio mientras el otro sacaba su arma, pero habían sido conducidos a una zona de muerte. Un segundo vehículo bloqueó el frente y una camioneta se detuvo con un chirrido a su lado. Hombres salieron, 6 de ellos, moviéndose con precisión militar. Los guardaespaldas dispararon, pero estaban en desventaja. Uno cayó inmediatamente, la sangre floreciendo en su pecho. El segundo logró matar a un atacante antes de que una bala lo alcanzara en el hombro. Isabela se sentó congelada en el asiento trasero, su mundo silencioso repentinamente lleno de violencia. No podía oír, pero podía ver en colores vívidos y aterradores. Pero podía ver. La señora Chong manoseó su cinturón de seguridad. ¡Corre, Isabela! ¡Corre! La puerta lateral de la camioneta se abrió. Ricardo estaba allí, su rostro retorcido de triunfo y rabia. Detrás de él, dos de los hombres de Vicente esperaban con las armas en la mano. «¡Elena!», gritó Ricardo, abriendo de un tirón la puerta de la SUV. Entonces su rostro se descompuso. No era Elena, solo una niña aterrorizada y una anciana. «Coche equivocado», dijo uno de los hombres de Vicente. La información decía... Sé lo que decía la información. Las manos de Ricardo temblaron. Rico dijo que ella estaría aquí con la niña yendo a terapia. Isabela pateó con su pequeño pie, conectando con la espinilla de Ricardo. Él le agarró el brazo, pero ella se zafó con sorprendente agilidad, saliendo corriendo del coche. ¡Agárrenla! Ricardo se abalanzó, pero Isabela ya estaba corriendo, su mochila escolar rebotando en sus hombros. «Olvida a la niña», ordenó el hombre de Vicente. «No es el objetivo. Agrupen. Encuentren a la chica». «No», la voz de Ricardo se volvió viciosa. «Si no podemos conseguir a Elena, tomaremos algo que le importe a Russo. Cojan a la anciana». Arrastraron a la señora Chung del coche, sus gritos atravesando el ruido del tráfico. Otros coches se habían detenido. Los conductores sacaban los teléfonos filmando. La hora pico de la Ciudad de México hacía que hubiera muchos testigos. «¡Muévete!». Ricardo empujó a la señora Chung a la camioneta antes que la policía. Las sirenas aullaron en la distancia. Los atacantes se subieron a sus vehículos y se dispersaron, dejando atrás a 2 guardaespaldas muertos, un todoterreno destrozado y 30 testigos grabando todo. Isabela corrió hasta que sus pulmones le ardieron, su mundo silencioso reduciéndose al puro instinto de supervivencia. Conocía esas calles. El centro de terapia estaba solo a 6 cuadras de la oficina del tío Damián. Podía lograrlo. Tenía que hacerlo. Oficina de Damián, 5:03 p.m. La puerta se abrió de golpe. Un guardia de seguridad trajo a Isabela adentro. El rostro de la niña estaba empapado en lágrimas, su vestido rasgado. Vio a Damián y se lanzó hacia él. Su pequeño cuerpo temblaba. Sus brazos la rodearon automáticamente. Su mente se volvió fría y letal. ¿Qué pasó? Las manos de Isabela temblaron mientras hacía señas, sus movimientos frenéticos y desarticulados. Hombres, hombres malos. Chocaron el coche, dispararon a Miguel y Tony. Se llevaron a la señora Chong. Querían a Elena, pero ella no estaba allí, así que tomaron a la señora Chong en su lugar. Más despacio. La voz de Damián se mantuvo tranquila, aunque la rabia crecía en su pecho. ¿Quién se llevó a la señora Chong? El hombre enojado del restaurante. Ricardo y otros hombres. Dijeron algo sobre Rico, dijo. Rico les había dicho dónde encontrarlos. Todo encajó con una claridad nauseabunda. Rico, su segundo al mando, el hombre en quien había confiado durante 12 años, había alimentado a Ricardo y Vicente con la información que necesitaban. Les había contado sobre el horario de terapia de Isabela, sobre la ruta de regreso de la señora Chung. Querían a Elena, pero al no encontrarla, habían tomado a la señora Chung como palanca. Marco apareció,
Teléfono pegado a la oreja. Jefe, tenemos confirmación. Ataque en el puente. 2 de nuestros hombres muertos. Testigos dicen que Ricardo Martínez estaba allí junto con soldados conocidos de Moretti. Atraparon a la señora Chong y se dispersaron. Estamos rastreando los vehículos ahora. Los brazos de Damián se apretaron alrededor de Isabela, la niña pequeña que había perdido a sus padres, su audición, que finalmente había comenzado a sentirse segura de nuevo. Acababa de ver morir a hombres y a su cuidadora secuestrada por su culpa, porque había reclamado a Elena, porque la había convertido en un objetivo. Elena se quedó paralizada junto a la ventana, con el rostro blanco. «Esto es mi culpa». No, la voz de Damián era como el hielo. «Esto es culpa de Rico, de Ricardo y de Vicente». Sostuvo a Isabella suavemente, haciéndole señas. «Quédate con Marco. Voy a arreglar esto». «Ten cuidado», hizo señas Isabela, con los ojos muy abiertos. Se giró hacia Elena. «Te querían a ti. Esto era para llegar a mí a través de ti». «Entonces que me lleven. La señora Chung es inocente. Isabela podría haber muerto. Es exactamente por eso que voy a acabar con esto esta noche». Sacó su teléfono, envió un solo mensaje de texto. En cuestión de segundos, su teléfono sonó. «¿Ruso?» La voz de Vicente era suave, divertida. «Escucho que tuviste algo de emoción esta tarde. Tienes algo que me pertenece». «¿Lo tengo? Creo que tienes algo que le pertenece a Ricardo Martínez. ¿Qué tal un intercambio?» «Dime el lugar». «El viejo almacén del muelle. Muelle 17. Ya sabes cuál. Solía ser tuyo hasta esa pequeña disputa territorial el año pasado». La sonrisa de Vicente fue audible. «Ven solo. Trae a la chica. Haremos un intercambio. La señora Chung por Elena. Todos se van a casa felices. No llevaré a Elena a tu trampa. Entonces la señora Chong muere y vamos a por Isabela después. Tú eliges, Damián. La mujer que conoces desde hace 3 días o la gente que realmente te importa». La línea se cortó. Damián se quedó completamente quieto, su mente calculando ángulos, probabilidades, tasas de supervivencia. Luego miró a Elena, a Isabela, a Marco. «Llama a todo el mundo», dijo en voz baja. «A todos los soldados, a todos los activos. Vamos a la guerra». «Voy contigo». Damián ni siquiera levantó la vista del mapa táctico extendido sobre su escritorio. «No. La señora Chung fue secuestrada por mi culpa. Isabela casi muere por mi culpa». La voz de Elena era firme a pesar del miedo que corría por sus venas. «No me esconderé mientras otros pagan por mis errores. Esto no es una negociación». El dedo de Damián trazó rutas en el mapa, vectores de aproximación, estrategias de salida, zonas de muerte. 20 de sus hombres llenaron la oficina, revisando armas, coordinando por radios. «Te quedas aquí con Isabela y Marco. Vicente me quiere. Si no aparezco, matará a la señora Chong y de todas maneras irá a por Isabela. Lo sabes. Lo sé». Elena se acercó, obligándolo a mirarla. «Déjame ayudarte a terminar con esto». Algo parpadeó en sus ojos. Respeto quizás, o un reconocimiento. Había visto la misma determinación obstinada en sí mismo. «Si vienes, sigues mis órdenes exactamente. Nada de heroísmo, nada de improvisación». Su mano le acarició el rostro, el pulgar rozándole la mejilla. «No quiero verte morir esta noche. Entonces, no me dejes». Muelle 17 a las 9:47 p.m. La niebla del río rodaba como un ser vivo, espesa y fría, engullendo el almacén abandonado en un gris. La estructura se alzaba de la bruma, metal corrugado oxidado, ventanas rotas, grúas de carga que se extendían hacia el cielo nocturno como dedos esqueléticos. Esto había sido territorio de Russo una vez, hasta que una guerra territorial hace 6 meses había empujado los límites. Ahora se encontraba en un espacio disputado, perfecto para lo que Vicente pretendía, algo negable, aislado, lejos de la ayuda. La camioneta de Damián se detuvo a 50 metros de la entrada del almacén. Detrás de ellos, ocultos en la niebla, sus soldados se posicionaron. Azoteas, callejones, el propio agua.
20 hombres con un objetivo: sacar a la señora Chong y a Elena con vida y hacer que Vicente Moretti se arrepintiera de esta jugada. Última oportunidad para quedarse en el coche, dijo Damián. Elena abrió su puerta. Vamos. Caminaron juntos sobre el concreto roto, sus pasos resonando. La puerta del almacén estaba abierta, la luz se derramaba desde el interior. Una invitación, una trampa. Ricardo apareció en la puerta, flanqueado por 2 soldados de Vicente. Sus ojos se fijaron en Elena con una intensidad que le erizó la piel. Ahí está. Su voz era densa por el whisky y la vindicación. Mi chica, regresando a donde pertenece. No te pertenezco, dijo Elena. Nunca lo hice. Ya veremos. Ricardo bajó los escalones. El señor Moretti quiere verlos a ambos. Traje a la anciana tal como prometí. Entraron al almacén, un espacio cavernoso lleno de contenedores de envío oxidados, pasarelas colgando en lo alto, el olor a aceite y agua de río. Los focos proyectaban sombras duras. 20 hombres esperaban dentro, todos armados, todos observando. Vicente estaba en una plataforma elevada cerca de la parte trasera. La señora Chong atada a una silla a su lado. El rostro del ama de llaves estaba magullado, pero sus ojos desafiaban. Damián Russo. Vicente abrió los brazos como un anfitrión amable. Bienvenido a terreno neutral. No hay nada neutral en esto, Vicente. Secuestraste a mi empleada, disparaste a mis hombres, aterrorizaste a mi sobrina. La voz de Damián era mortalmente tranquila. Eso es un acto de guerra. Eso es negocio. Tienes algo que quiero. Ventaja sobre ti, tu debilidad. Vicente señaló a Elena. Ahora hacemos un intercambio. La chica por tu ama de llaves. Todos se van. La tregua continúa. Excepto que tú y yo sabemos que la tregua termina en el momento en que ordenas este ataque. La sonrisa de Vicente. Quizás, pero de esta manera recuperas a tu gente. Ricardo recupera a su novia. Yo obtengo la satisfacción de demostrar que Damián Russo puede ser doblado. Todos ganan. No soy su novia, dijo Elena en voz alta, y no voy a ir a ninguna parte con Ricardo. Ricardo se movió rápido, tomándole el brazo y retorciéndoselo por la espalda. Un dolor punzante le atravesó el hombro. No tienes elección, cariño. El señor Moretti ha sido muy generoso. Te recupero, consigo un ascenso y te recordaré quién manda. ¿La vas a herir? La voz de Damián bajó a un susurro que era de alguna manera más aterrador que un grito. ¿Esa es tu jugada? Ella necesita aprender a respetar. El primer disparo vino de la oscuridad exterior. Una bala de francotirador que derribó al guardia más cercano a la puerta. Entonces se estalló el caos. Los hombres de Damián entraron por cada entrada, puertas, ventanas, incluso bajando de las pasarelas donde se habían infiltrado durante la conversación. Los disparos estallaron por el almacén, los fogonazos de los cañones parpadeando en la niebla. Ricardo empujó a Elena hacia un contenedor de envío, usándola como escudo. Ella tropezó, golpeó la pared de metal con fuerza y sintió que él se pegaba a su espalda, su arma en sus costillas. «Muévete y disparo», siseó. Pero Ricardo había cometido un error crítico. La había agarrado, amenazado, herido por última vez, y Elena había pasado 2 años aprendiendo sus patrones, sus debilidades. También había pasado el viaje en coche hasta aquí, haciendo que Marco le enseñara algunos movimientos. Elena soltó su peso de repente, convirtiéndose en peso muerto en el agarre de Ricardo. Él tropezó, su agarre se aflojó. Ella le clavó el codo en el plexo solar, exactamente donde Marco le había mostrado. Ricardo jadeó y ella giró, subiendo la rodilla entre sus piernas con todo lo que tenía. Él cayó. Ella agarró su arma, con las manos temblorosas pero decidida, y le apuntó. «Elena, no». La voz de la señora Chong cortó el caos. Pero Elena no estaba escuchando. Miró a Ricardo retorciéndose en el suelo, este hombre que la había aterrorizado durante años, que la había hecho tener miedo de existir. Su dedo apretó el gatillo. Entonces Damián apareció, su mano cubriendo suavemente la de ella, bajando el arma. «Así no», dijo en voz baja. «Tú no».
A su alrededor, la lucha estaba terminando. Los hombres de Vicente estaban superados en número y en estrategia. Los soldados de Damián habían dado la vuelta a la emboscada. Cuerpos yacían en el suelo. El propio Vicente estaba de rodillas, con 3 armas apuntando a su cabeza. «Tendiste una trampa y caíste justo en la mía», dijo Damián, con el brazo alrededor de la cintura de Elena. «¿Realmente pensaste que vendría desprevenido?» Vicente escupió sangre. «Esto no ha terminado». «Sí lo está». Damián hizo una señal y sus hombres comenzaron a atar a los prisioneros. «La tregua está rota. Intentaste tomar lo que es mío y ahora vas a pasar mucho tiempo arrepintiéndote». Marco cortó los lazos de la señora Chong. El ama de llaves corrió hacia Elena, abrazándola con fuerza. Ricardo luchó para ponerse de rodillas, su rostro púrpura de rabia y dolor. «Elena, por favor, te amo. Podemos arreglar esto». «No hay nada que arreglar». La voz de Elena era ahora firme, más fuerte de lo que nunca la había sentido. «Nunca me amaste. Amabas controlarme, pero he terminado de ser controlada». Se giró hacia Damián. ¿Qué le pasará a él? Damián estudió a Ricardo con la fría evaluación de un depredador que decide si la presa vale la pena. «Eso depende de ti». Elena miró a Ricardo. Realmente lo miró. A este hombre que le había robado años de su vida, que la había hecho tener miedo de su propia sombra. No sintió nada, ni amor ni odio, solo una lejana lástima por alguien tan roto que solo podía sentirse poderoso rompiendo a otros. «Que lo tenga la policía», dijo. «Tiene órdenes de arresto, agresión, acoso, presentación de informes falsos. Que el sistema se encargue de él». «Misericordioso», observó Damián. «Práctico, no vale la pena ni tu tiempo ni el mío». Damián sonrió, una sonrisa genuina, y Elena sintió que algo cambiaba entre ellos. No era una víctima a la que había salvado, era una compañera que había luchado a su lado. Mientras las sirenas aullaban en la distancia y los hombres de Damián aseguraban la escena, Elena se dio cuenta de algo. Finalmente había dejado de correr. 4 días después, la finca de Damián. La finca se sentía diferente ahora, más tranquila. De alguna manera, a pesar de que nada físico había cambiado, Elena estaba en la ventana de lo que se había convertido en su habitación. Ya no era la habitación de invitados, solo la suya, mirando el amanecer sobre los céspedes bien cuidados. Durante días desde el almacén, durante días desde que le había apuntado con un arma a Ricardo y había elegido la misericordia sobre la venganza. Durante días desde que todo había cambiado. Un golpe interrumpió sus pensamientos. «Adelante». Y Damián entró llevando 2 tazas de café. Últimamente lo había estado haciendo, trayéndole el café por la mañana, quedándose a conversar sobre cosas que no tenían que ver con amenazas o peligros, solo charlando. «¿No pudiste dormir?», preguntó, entregándole una taza. «Demasiado pensando». Ella la aceptó agradecida. «¿Qué le pasó a Ricardo?». «La policía de la Ciudad de México lo tiene con 6 cargos. Alex Martínez, su primo, el policía corrupto, se convirtió en testigo de cargo para salvar su propio pellejo. Entre su testimonio y la redada en el almacén, Ricardo se enfrenta a 15 a 20 años». La expresión de Damián era neutral. «¿Todavía estás de acuerdo con esa decisión? ¿Dejarlo vivir?». Elena dio un sorbo a su café. «Sí, no vale la pena tener su sangre en mi conciencia. La prisión lo destrozará más de lo que lo habría hecho una bala». Inteligente y misericordioso. Combinación peligrosa. Aprendí de alguien que es inteligente y despiadado. Su boca se torció. Se quedaron en cómodo silencio, observando el amanecer pintar el cielo en tonos de oro y rosa, tan diferente de hace 4 noches. La oscuridad del almacén, los disparos, el miedo. «¿Y Vicente?», preguntó Elena. «Ah, eso es más interesante». Los ojos de Damián brillaron con algo depredador. «Vicente está acabado en la Ciudad de México. Su ataque a mi familia violó todos los códigos bajo los que operamos. Las otras familias han retirado su apoyo. Nadie quiere aliarse con un hombre que ni siquiera puede ejecutar una emboscada correctamente. Así que la tregua ahora es irrelevante. Yo controlo el puerto, los sindicatos de la construcción, las redes de distribución. Todo lo que Vicente quería
Lo tengo. Y él se está retirando a Guadalajara con lo que le queda de su operación. Damián dejó su taza. Tu presencia no me debilitó, Elena. Forzó la mano de todos. Separó a los leales de los traidores. Me hizo más fuerte. Rico. La expresión de Damián se endureció. Lo están manejando hoy. Quería que lo vieras. El estudio. Rico estaba de pie en el estudio de Damián, flanqueado por dos guardias. Parecía más pequeño, de alguna manera disminuido. El hombre que había sido segundo al mando durante 12 años era ahora solo otro traidor. Elena entró con Damián, y los ojos de Rico parpadearon hacia ella con algo parecido al arrepentimiento. Quiero que ella escuche esto, dijo Damián, sentándose detrás de su escritorio. Tu confesión, todo. Rico tragó saliva. Jefe, yo nunca... Contactaste a Ricardo Martínez 3 veces. Le diste información sobre nuestras operaciones, sobre el horario de Isabela, sobre los movimientos de Elena. La voz de Damián era clínica, distante. Hiciste esto porque pensaste que ella me estaba debilitando, distraído. ¿Lo entendí bien? Estaba protegiendo a la familia. Estaba protegiendo tu posición. Damián se inclinó hacia adelante. Viste a alguien acercarse a mí y entraste en pánico, temiendo perder tu lugar a mi lado. El silencio de Rico lo confirmó. La ironía, continuó Damián, es que tu traición demostró exactamente lo que he estado tratando de decirte. La lealtad no se trata de obediencia ciega. Se trata de confianza. Y tú rompiste la mía. Te he dado 12 años, que es la única razón por la que sigues respirando. Damián se puso de pie. Aquí tienes lo que sucede a continuación. Dejas la Ciudad de México esta noche, sin dinero, sin contactos, sin protección familiar. Le dices a quien te pregunte que te retiraste. Nunca vuelves a pronunciar mi nombre, el nombre de Elena o el de Isabela. Desapareces por completo. ¿Y si me niego? Entonces tendremos una conversación muy diferente, una que termina contigo en el río. El rostro de Rico se blanqueó. Miró a Elena como si ella pudiera interceder, pero ella lo miró con fría claridad. Pusiste a una niña de 10 años en peligro por tu ego, dijo en voz baja. Tienes suerte de que Damián te deje ir. Rico fue escoltado por los guardias. Elena lo vio irse, luego se giró hacia Damián. Pudiste haberlo matado. Pude haberlo hecho. Una parte de mí quería hacerlo. Damián sirvió whisky a pesar de la hora temprana. Pero la muerte es fácil. Vivir con el conocimiento de que destruyó todo lo que había construido. Ese es un castigo más largo. Eres más misericordioso de lo que la gente piensa. No confundas el pragmatismo calculado con la misericordia. Pero sus ojos se suavizaron. Aunque quizás te me estés pegando. Marco entró, tableta en mano. Jefe, el ayuntamiento acaba de aprobar los contratos de expansión del puerto. Voto unánime. Los representantes sindicales confirmaron que toda nuestra gente está segura en sus puestos, y el concejal Morales llamó personalmente para felicitarlo por resolver sus recientes dificultades. Traducción. Todos están cediendo ahora que Vicente está acabado, dijo Damián. Exactamente. Está más fuerte políticamente de lo que ha estado en años. Marco miró a Elena. Los titulares también ayudan. Russo protege a la familia enredada de almacenes. Parece un héroe en lugar de un mafioso. Soy ambas cosas, dijo Damián con sequedad. ¿Algo más? La señora Chong quiere saber si la señorita Martínez se quedará permanentemente. Algo sobre redecorar su habitación adecuadamente si lo hace. La pregunta quedó suspendida en el aire. Elena sintió los ojos de Damián sobre ella, esperando. No lo sé, dijo con sinceridad. Todo esto empezó porque yo huía de Ricardo. Ahora él está en prisión. Vicente se ha ido. Rico está exiliado. El peligro ha terminado. Ya no tengo motivos para quedarme. ¿No los tienes? La voz de Damián era tranquila pero intensa. Antes de que pudiera responder, Isabela irrumpió en la habitación, su mochila rebotando. Corrió directamente hacia Elena, haciendo señas emocionada. ¿Adivina qué? Mi proyecto de ciencias obtuvo el segundo lugar,
Y mi maestra dijo que mi presentación en lenguaje de señas fue la mejor que había visto, porque me ayudaste a practicar. La garganta de Elena se apretó. Ella le respondió con señas. Estoy tan orgullosa de ti. ¿Te quedas? Las manos de Isabela se hicieron más lentas, más vacilantes. El tío Damián dijo que quizás te irías ahora que los hombres malos se han ido, pero prometiste que te quedarías. ¿Recuerdas? El Elena miró a esta niña pequeña que tanto había perdido, al hombre que lo había arriesgado todo para protegerla, a la extraña, peligrosa y hermosa vida en la que había tropezado hace 4 días. Había llegado aquí huyendo de algo. Quizás era hora de quedarse por algo en su lugar. Dile a la señora Chung, dijo Elena a Marco, sus ojos todavía en Damián, que sí, que debería redecorar mi habitación correctamente. El rostro de Isabela se iluminó como el sol, y Damián sonrió. No la sonrisa fría y calculadora de un jefe de la mafia, sino algo real, cálido y humano. Bien, fue todo lo que dijo, pero fue suficiente. 3 semanas después, azotea con jardín al atardecer. El jardín de la azotea era el descubrimiento favorito de Elena. Un oasis escondido en lo alto de la finca que pocos conocían. La madre de Damián lo había plantado hace años, antes de fallecer, y se había mantenido, pero rara vez se visitaba. Ahora, mientras octubre daba paso a noviembre, los últimos crisantemos florecían en explosiones de oro y óxido. Lena extendió una manta sobre las baldosas de piedra, mientras Isabela desempacaba su telescopio, charlando emocionada con señas. Venus debería ser visible esta noche. Y si tenemos suerte, podríamos ver Júpiter también. ¿Sabías que Júpiter tiene 79 lunas? Eso no lo sabía, respondió Elena con señas, sonriendo. Tendrás que mostrarme. El sol colgaba bajo en el horizonte, pintando el horizonte de la Ciudad de México en tonos ámbar y rosa. Desde aquí arriba, la ciudad parecía pacífica, hermosa incluso. Difícil de creer que hace 3 semanas ella había estado corriendo por esas calles, aterrorizada y sola. Ahora estaba en una azotea ayudando a una niña de 10 años a montar un telescopio en un hogar que, de alguna manera, se había convertido en el suyo. La vida era extraña. Isabela miró a través del telescopio, ajustando el enfoque. Ahí, esa brillante, esa es Venus. Elena miró, viendo el brillante punto de luz, y sintió algo cambiar en su pecho. Asombro quizás, o paz. Había pasado tanto tiempo mirando hacia abajo, buscando amenazas, que había olvidado mirar hacia arriba. ¿Puedo mostrarte algo? Las manos de Isabela se movieron tímidamente. Claro. El tío Damián me enseñó algunas señas nuevas para sentimientos, para los que antes no tenía palabras. Las manos de Isabela se movieron lentamente, deliberadamente. Esta significa segura, y esta significa hogar. Y esta hizo un gesto, manos sobre el corazón, luego abriéndose hacia afuera. ¿Cuál es esa? Familia, hizo señas Isabela. No la familia con la que naces, la familia que eliges. Los ojos de Elena ardieron. ¡Ay, cariño! Isabela abrazó a Elena por la cintura, y Elena la abrazó fuerte. Esta valiente niña que había soportado tanta pérdida y aún tenía el coraje de amar de nuevo. Ustedes dos son un cuadro. La voz de Damián llegó desde la puerta de acceso a la azotea. Emergió en la luz menguante, sin chaqueta, con la corbata afloja, luciendo más relajado de lo que Elena jamás lo había visto. En sus manos llevaba una bandeja con chocolate caliente y galletas. La señora Chung insistió, dijo, dejándola en el suelo. Dijo que observar las estrellas requiere provisiones adecuadas. Tío Damián, Isabela soltó a Elena y corrió hacia él. Ven a ver, está muy brillante esta noche. Él la dejó arrastrarlo al telescopio, sus movimientos cuidadosos, indulgentes. Cuando miró por el ocular, algo se suavizó en su expresión. Hermoso, murmuró. Luego sus manos se movieron, aún torpes, pero mejorando. Gracias por mostrarme, dijo Isabela radiante. Damián se enderezó y encontró a Elena observándolo. ¿Qué? Estás mejorando en el lenguaje de señas. Tengo una buena maestra. Se puso de pie junto a ella,
lo suficientemente cerca como para que sus hombros se rozaran. Y motivación. Se quedaron juntos mientras Isabela regresaba a su telescopio, trazando constelaciones con una intensidad concentrada que solo los niños poseen. La ciudad se extendía debajo de ellos, vasta y complicada, y llena de oscuridad y luz en igual medida. Hablé con un abogado ayer, dijo Elena en voz baja, sobre mi situación. Órdenes de alejamiento, fechas de juicio, asegurarme de que Ricardo se mantenga alejado incluso después de que salga. Bien, deberías protegerte legalmente. Damián hizo una pausa. También tengo abogados que pueden ayudar si quieres. Lo sé, pero necesito hacer algunas cosas yo misma. Valerme por mí misma. Lo miró. Incluso si esos pies están ahora mismo en tu azotea. Nuestra azotea, corrigió. Este es tu hogar ahora, Elena, mientras quieras que lo sea. ¿Y qué hay de esto? Ella gesticuló entre ellos. ¿Qué somos? Damián permaneció en silencio por un largo momento, con los ojos en el cielo que se oscurecía. Hace 3 semanas te deslizaste debajo de mi mesa y me pediste que pretendiera que eras mía. Dije que sí porque era estratégicamente útil, porque me daba ventaja en una negociación. Lo recuerdo. Pero en algún punto entre ese restaurante y esta azotea dejó de ser una simulación. Se giró para mirarla por completo. No eres mi posesión, Elena. No eres un activo estratégico ni un movimiento político. Eres... ¿qué? Alguien que me ve, no al jefe, no al monstruo que todos creen que soy, solo a mí. Su mano le acarició el rostro, el pulgar rozándole la mejilla. Alguien que trajo luz a una casa que había olvidado cómo era la luz. La respiración de Elena se agitó. Damián, no soy bueno en esto, continuó, su voz áspera. No me relaciono, ni siento, ni hago ninguna de las cosas normales que hace la gente normal, pero contigo quiero intentarlo, si me dejas. Pensó en la mujer que había sido 3 semanas atrás, corriendo, escondiéndose, asustada de su propia sombra. Luego pensó en quién se había convertido. Alguien que había desafiado a su abusador, luchado junto a un jefe de la mafia, elegido la misericordia y la fuerza en igual medida. Ya no huyo, dijo, ni de Ricardo, ni de esto, ni de ti. Bien, su sonrisa era pequeña pero genuina, porque no te dejaré ir. Él la besó entonces, suave y con cuidado, como si ella fuera algo precioso que temía romper. Y quizás lo fuera. Quizás ambos eran dos personas rotas que se habían encontrado en el caos y habían decidido construir algo nuevo. ¿Se están besando ustedes dos? La pregunta con señas de Isabela los hizo separarse, riendo. Quizás, respondió Elena con señas. Bien, replicó Isabela con naturalidad. Haces sonreír al tío Damián. Nunca sonreía antes. No se equivoca, admitió Damián. Se sentaron juntos en la manta, los tres formando una constelación improbable propia. Isabela señalaba estrellas. Damián intentaba hacer señas de sus nombres, y Elena sintió algo que no había sentido en años. Esperanza. La ciudad se extendía debajo de ellos, llena de peligro y oscuridad, de enemigos y amenazas. Pero aquí arriba, en este jardín bajo las estrellas emergentes, estaban a salvo. Estaban completos. Eran familia. Y Elena se dio cuenta de que a veces las mejores cosas de la vida comienzan con los momentos más desesperados. A veces esconderse debajo de la mesa de un extraño lleva a encontrar un hogar. A veces el hombre al que todos temen es el que te enseña a ser valiente. A veces el amor te encuentra cuando ni siquiera lo estás buscando. Las estrellas emergieron una a una, llenando el cielo de luz. Y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, Elena miró hacia arriba en lugar de hacia abajo. La vista era espectacular.